Ya pasó el tiempo. Seguimos acá en el 93.5 con esto que es Locas pero no tontas. A continuación vamos a charlar con la doctora Patricia Castillo. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buen día, doctora, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, en Ushuaia, doctora, ¿no? Sí, en Ushuaia. Bueno, la doctora Patricia Castillo ha sido la más recomendada a nivel nacional para tratar esta enfermedad. Me encantó porque estábamos charlando con distintos médicos en Buenos Aires. Obviamente, una vez que surgen dolores como que hacen pensar a la persona que puede tener artritis reumatoidea, uno se va a Buenos Aires porque lo primero que atina es agarrar e irse a Buenos Aires cuando se tiene la posibilidad. Y los doctores allá dicen, teniendo una doctora tan buena como la doctora Castillo en Ushuaia, dice, no hace falta que se vengan acá. Y es realmente valorable esto porque muchos no saben que acá también hay un tratamiento y que hay alguien que se dedica a esto. Bueno, sí, desde el año 1997 estoy radicada en la isla. Creo que soy la primera reumatóloga en la Patagonia. Y eso sí está reconocido por la Sociedad Argentina de Reumatología. Sí. No, y es fantástico realmente porque por ahí nosotros, estando acá mismo, no nos enteramos de estas cosas y tenemos la posibilidad también de tenerla en Río Grande gracias al municipio también que usted ha venido y la gente de acá se puede atender con usted. Y es una muy buena experiencia que vengo repitiendo desde hace aproximadamente 10 años. Y inicialmente con la asociación AMAR, que es el grupo de autoayuda de pacientes reumáticos, y posteriormente a través de la municipalidad. Sí. Pero el 1 de octubre fue el día de la artritis reumatoidea. ¿Nos cuenta de qué se trata esto? Bien, la artritis reumatoidea es una patología autoinmune, a donde se genera una respuesta inmunológica, es decir, anticuerpos dirigidos contra estructuras articulares, lo cual genera una inflamación, lleva a una deformación articular y en el tratamiento adecuado, con el tiempo, podría llevar a invalidez. Es una enfermedad crónica. Sí. No siempre de fácil diagnóstico, y perfectamente tratable. Es tratable, eso es lo importante, que es tratable. Pero, ¿cómo se dan cuenta las personas que pueden llegar a tener esta enfermedad? Habitualmente el paciente con una enfermedad de estas características llega al reumatólogo derivado por colegas con una sospecha de artritis. Y hay que pensar en esta posibilidad cuando el paciente se levanta a la mañana con las manos duras, hinchadas, cuando tiene que sacar sus anillos porque no los tolera. Sí. Cuando a medida que pasa el día le cuesta realizar sus actividades diarias, y cuando tiene poca respuesta al tratamiento antiinflamatorio habitual. No es solamente un síntoma articular, suele haber cansancio, a veces fiebre, a veces problemas en otros órganos, además del huesos y articulaciones. ¿También se puede dar en otros órganos entonces? Sí, hay una forma de presentación de la artritis reumatoidea o reumatoide que puede afectar pulmones, puede afectar la piel y producir nódulos u otro tipo de lesiones, puede afectar secundariamente el riñón por el uso indiscriminado de antiinflamatorios como la base
aparece para el tratamiento. Puede producir compromiso cardiovascular. Está todo perfectamente estudiado y habitualmente cuando se trata de un paciente con estas características se contemplan todas estas posibilidades de que la enfermedad haya ido más allá de las articulaciones. ¿Hay alguna causa por la que surja el artritis reumatoidea o no? Bien, se conoce mucho sobre los mecanismos patogénicos, o sea, cómo se produce la enfermedad, pero no sobre la causa primigenia, la causa primaria. Esto, digamos, no dejan de ser hipótesis, teorías científicas, algunas con un fuerte arraigo, pero realmente no sabemos cuál es el gatillo inicial de la enfermedad. Sí. O sea, no es que, vamos a decir, que por consumir tal cosa puede surgir la enfermedad o algo. No hay evidencias de eso. Hay recomendaciones generales a modo de prevención. Sí. Por ejemplo, no fumar. Sí. Llevar una vida sana, buena alimentación, reducir el estrés, tener un control, un buen cuidado de la dentadura, de la boca, porque se ha relacionado también con la presencia de caries y problemas en la higiene bucal. Sí. Estas son recomendaciones generales, a modo de prevención, sí. Pero en realidad no hay una forma efectiva de prevenir estas enfermedades. Uh-huh. Lo que sí se puede prevenir es, una vez que la enfermedad aparece, es la evolución a la invalidez. Eso sí se puede prevenir. No es que todos los pacientes que tengan esta enfermedad van a llegar a un momento de su vida que no van a poder utilizar más las extremidades o va a costar mucho más, sino que se puede evitar. No. Hay formas particularmente agresivas de la enfermedad que tienen un alto riesgo de terminar en invalidez en plazos inmediatos, pero la mayoría de las veces los cuadros se presentan en forma crónico, que van evolucionando gradualmente con los años y van secuelizando seriamente. Y bueno, las dos formas de presentación de la enfermedad tienen muy buenos tratamientos en la actualidad. Sí. ¿Se da más en los hombres o en las mujeres? Las mujeres están particularmente favorecidas por la artritis, pero se puede dar en hombres, sí, y en niños. ¿En niños también? En niños también. ¿Y cómo hay una forma? ¿Niños de qué edad se puede dar? ¿Desde bebé desde muy pequeños, desde meses. Ajá. Es una forma especial que se llama artritis crónica juvenil, sí, que es particularmente agresiva porque los niños tienen, digamos, toda una vida para desarrollar secuelas y tener compromisos severos. O sea, en el niño particularmente hay que tener un enfoque un poco más agresivo y rápido. ¿Y cómo nos damos cuenta en los pequeños, en los bebés, más que todo, que pueden llegar a tener esta enfermedad? Porque por ahí, como papás, no nos damos cuenta de esta situación. Habitualmente los niños se quejan de dolor, los pediatras, los papás los llevan a sus pediatras. A veces el papá identifica alguna articulación inflamada, o notan que son pequeños, han empezado a caminar, notan las dificultades para la marcha. Y
eso lleva a los padres a consultar con sus pediatras, que realmente es la puerta de acceso Sí. a la especialidad posterior. Sí, también, bueno, es para todos los papás de tener en cuenta esta situación, de tener, de fijarse algunos síntomas que pueden alarmar. A ver, lo aconsejable es que los niños tengan sus controles con sus pediatras, Sí. pediatras de cabecera, que son los que en los exámenes habituales pueden llegar a registrar algún problema de esta índole. Sí, los que lo conocen más. Exactamente. Siempre es recomendable para niños y para adultos el seguimiento con un médico de cabecera. Uh-huh. Y hay distintos tipos de artritis también, ¿no? Sí, la reumatoidea es como yo le llamo el prototipo, Sí. o la punta del iceberg, pero hay una gran variedad de artritis. Artritis es proceso de inflamación articular. Sí. Y algunas tienen causas reconocibles, por supuesto que estas son mucho menos frecuentes. Hay gente que no sabe que la psoriasis Sí. se puede asociar a una variante de artritis. La psoriasis puede ser una variante de artritis. Puede asociarse. Ajá. Hay un porcentaje de pacientes con psoriasis. La psoriasis también es una enfermedad cutánea autoinmune. Sí. Hay un porcentaje de estos pacientes que pueden tener artritis. Uh-huh. Pueden tener compromiso periférico, sea artritis en rodillas, manos, en las pequeñas articulaciones de la mano. Y pueden tener compromiso de columna. En estos casos, ¿la enfermedad afecta más o menos que a las otras personas? ¿El tratamiento va a ser lo mismo? Los tratamientos tienen variaciones. Hay un abanico de posibilidades y se superponen estos abanicos en muchos diferentes tipos de artritis. Los tratamientos son más bien personalizados. Digamos, no hay un tratamiento que sirva para todos. Sí. Si bien se está trabajando en esto, como para identificar tempranamente cuál va a ser el esquema terapéutico más adecuado para cada caso, y hay algunos indicadores que nos dicen que el paciente va a tener una mejor evolución con un tratamiento X que con otro. En general hay las terapéuticas se superponen. Uh-huh. ¿Y son hereditarias entonces o no la artritis? Bien, esa es una pregunta que todos los pacientes con artritis hacen. Los hijos te digo que lo hacen. Te lo hago como hija. Digamos, lo que se agrega es la predisposición, no la enfermedad. Puede darse el caso de una madre y un hijo con la misma enfermedad, pero se agrega la predisposición a padecerla y no la enfermedad en sí. No es que está ligado a un gen y que obligatoriamente el padre tiene la patología, el hijo la va a tener y el nieto la va a tener. Uh-huh. Hay que evaluarlo. Y sí, lo que suele darse con mayor frecuencia en un grupo familiar es la asociación de autoinmunes. Por ejemplo, casos de psoriasis en la familia, casos de artritis reumatoide, o de enfermedad inflamatoria intestinal. Todas estas patologías son autoinmunes. Sí. Inclusive el hipotiroidismo autoinmune, conocido como enfermedad de Hashimoto, tiene agregación familiar. Hay muchas más posibilidades de que los miembros de una familia la padezcan si hay uno que se enfermó, que desarrolló una patología de tiroides. Porque pregunto esto, porque hay enfermedades también que pasan de generación, saltean una generación, entonces podría ser que los abuelos lo tengan y luego los nietos.
suele suceder esas cosas. Bueno, psoriasis es una de las enfermedades que también son hereditarias. Y son bastante frecuentes los casos de psoriasis en grupos familiares. sí. Sí. No es una herencia obligada, Ujú. pero hay una alta probabilidad de que haya muchos o varios casos de psoriasis en el mismo grupo familiar. Sí. Pero bueno, estas son algunas de las dudas que surgen a la hora de conocer esta enfermedad, que por ahí vos la hablás y muchos le tenían miedo, ¿no? A qué es lo que va a pasar. Hay un estilo, creo que hay uno de los tipos que es deformante, ¿no? De huesos. Bien, digamos, la cabeza de grupo, para usar una analogía, que es la artritis reumatoidea, Sí. es lo que se llamaba antes artritis deformante, Sí. que es muy fácil reconocerla cuando uno ve las manitos de un paciente con AR, artritis reumatoide, Sí. porque tienen algunas deformidades que son muy características. Es fácil confundirla también, en realidad el paciente a veces concurre con artrosis, y la artrosis es un trastorno degenerativo articular, Sí. que produce también pequeñas deformidades, pero que excepcionalmente puede llevar a la invalidez de la mano. Y es fácil confundirla, y son patologías diferentes con pronóstico completamente diferente. ¿Pero se puede tener las dos cosas? Se pueden tener las dos cosas, por supuesto. Ajá. O sea que si a la artrosis le sumamos la artritis, ponemos en reumatoidea o psoriásica, se puede. Se pueden tener las dos cosas, sí. Sí. En el caso de las enfermedades, ¿se tiene o artritis reumatoidea o artritis psoriásica, o se puede tener también las dos? Esto es motivo de controversia. Hay gente que tiene artritis reumatoidea asociada a psoriasis cutánea. Sí. O sea, la piel más la reumatoidea, no artritis psoriática, sino reumatoidea. Eso se ve con alguna frecuencia. También, ¿se puede confundir esto con la fibromialgia o no? Sí, lo que pasa es que la fibromialgia puede superponerse a muchas patologías. Se puede sumar a la artritis reumatoidea, a la psoriasis y a muchas otras enfermedades. Acompañar a otras enfermedades. Uh-huh. Hoy por hoy, si hay que darle, por ejemplo, a la gente, ¿se puede evitar tener esta enfermedad con el cambio de alimentación? ¿O si es que tenemos la tendencia a sufrirla? Como lo mencioné inicialmente, hay una serie de recomendaciones generales que serían preventivas, entre comillas, ¿no es cierto? Son recomendaciones. Consumir, por supuesto, más pescados, consumir más verduras de hojas, frutas, en general equilibrar mejor la dieta. Sí. Todas estas son estrategias que se consideran que son preventivas, como lo dije también entre comillas, son recomendaciones. Sí. El hacer una modificación completa en nuestra dieta, por ejemplo, ser vegetarianos estrictos no nos va a modificar la enfermedad en sí, pero bueno, hay un buen balance nutricional ayuda. Uh-huh. Pero, ¿hay algunos alimentos que hay que evitar? Se recomienda equilibrar la dieta, no hacer una dieta basada exclusivamente en carnes rojas. Sí. Equilibrar con pescado, que no es una costumbre en los fueguinos, pese que tenemos disponibilidad amplia, digamos. Sí. Pero bueno, reducir harinas. Hay algunas especulaciones con relación al consumo de tomates. Sí. Que en realidad
se puede introducir en una forma muy equilibrada en una dieta sin ningún problema. No es que hay que evitarlo, sino que consumir menos cantidad de tomates. No se sabe qué es lo que tiene el tomate que hace que como que los dolores las cosas aumenten más, ¿no? Sí, hay una serie de trabajos de un grupo israelí sobre la alimentación y la artritis. Bueno, es muy interesante, pero ellos, por ejemplo, recomiendan el consumo dosificado de chocolate, Ajá. el café en pocas cantidades, bueno, verduras de hojas, algunas infusiones, inclusive la gente que ha tenido posibilidad de visitar estos centros en Israel, saben que hay disponibles pequeñas cantidades de chocolates en todas las dependencias. Ellos lo han llevado al extremo. Sí. Y sus pacientes que acceden a estos consultorios tienen chocolate, tienen algunas variedades de dulces disponibles. Uh-huh. Este es un terreno que es sujeto de investigación. Sí, bastante. La recomendación es para todo: una dieta equilibrada, reducir la sal, consumir bastante pescado. Sí, consumir bastante pescado. Lo que siempre resaltás es esto, el consumo del pescado. El pescado tiene que tener algún nutriente que ayuda a que estos síntomas disminuyan. Había una dieta que era equilibrada justamente en pescado, verduras durante el día. Es aportar o ir a esto, dieta equilibrada, como decías primero, ¿no? Particularmente una dieta equilibrada. Uh-huh. Ayuda. ¿El frío afecta mucho a los dolores? ¿Hace que se potencien los dolores o no? Sí, el frío particularmente genera un poco más de inflamación. Hay que abrigarse, hay que hacer actividad física, que es el otro problema que tenemos. Sí. A veces buscar lugares para hacer actividad física bajo techo, porque no siempre se puede hacer un proyecto de salir a caminar o a correr o a andar en bicicleta, porque el tiempo no nos ayuda. ¿Cualquier tipo de actividad física o hay actividades físicas que tenemos que evitar? Se recomienda caminatas no tan enérgicas, 1 hora por día, 40 minutos por día. En especial con relación a la artritis reumatoidea, el reposo excesivo no es recomendable. No es recomendable. El paciente con artritis sabe que no puede permanecer muchas horas en reposo en la cama porque duele más. Uh-huh. Y el mismo cuerpo le pide moverse. Sí. Así que una buena actividad controlada también ayuda. Tenemos detectada la enfermedad, nos dieron las recomendaciones, pasa un año, no significa que, o sea, bajaron los dolores, la intensidad de los dolores, pero podemos llegar a tener crisis, ¿o no? Existen las crisis. El paciente con artritis reumatoidea sabe que puede tener periodos largos sin ningún síntoma, sentirse muy bien y que en algún momento va a tener una crisis. Uh-huh. Esas crisis ¿tienen distintos niveles? Y las crisis varían en intensidad, por supuesto. Cuando la crisis se presenta, a veces hay que darle una vuelta de tuerca al tratamiento. Sí. Eso se habla después con el paciente. La tendencia actual es a consensuar los tratamientos, uh-huh. Charlarlo con el paciente y encontrar la solución. Se ha dado también de pacientes que han ido por ahí a ciertos doctores y han llenado por ahí me acuerdo de la primera vez que accedimos a un doctor acá en Río Grande y nos llenó con 10 o 12 medicamentos.
cuando pasamos a un reumatólogo nacional, dice, no, todo esto está mal, no se necesita tantos medicamentos para esta enfermedad. ¿Es así? No, mire, el tema es el siguiente. La conducta actual con relación a la enfermedad depende mucho de la forma de presentación. Lo que nosotros sabemos en la actualidad es que si la enfermedad se presenta en una forma muy agresiva, el tratamiento tiene que ser muy agresivo, lo que implica inicialmente la utilización de varios medicamentos para controlar la inflamación. Con el tiempo se pueden ir retirando. Ajá. ¿Por qué se hace esto? Porque la enfermedad es muy agresiva en la primera etapa. Este enfoque de la polifarmacia ha permitido frenar a la enfermedad en la etapa en que es más agresiva y puede producir más deformidades. Es un enfoque que tiene unos 20 años aproximadamente. Sí. Y sí se puede tener alguna diferencia, porque hay esquemas diferentes que pueden funcionar. Entonces, las diferencias son mínimas. Lo que hay que ver es si el paciente realmente necesita esa medicación y si el diagnóstico es correcto, ¿no es cierto? Sí. Eso es importante, que se diagnostique correctamente, porque hay pacientes también que han sido mal diagnosticados con la enfermedad. Como en todos lados hay de todo. Esto pasa en Buenos Aires también. Sí. La meca de... Creo que necesitamos que atienda hasta los fines de semana. No queremos que tenga vida social, doctora. Bueno. Doctora, es importante esto, saber de que si te detectan esta enfermedad, es una enfermedad con la que te tenés que hacer amiga y no tenés que enemistarte, porque vas a convivir con ella durante toda tu vida. Sí, hay que amigarse todo el tiempo con la enfermedad, porque la convivencia es mejor. Sí, porque sabemos que los dolores siempre van a existir, que no hay forma de, por ahora, por ahí vamos a avanzar más en la ciencia y dentro de unos años vamos a estar hablando de que allá hay un medicamento que elimina cualquier tipo de dolor o cualquier tipo de inflamación. Sí, yo creo que no van a pasar muchos años que podamos hacer un tratamiento más específico hacia la causa gatillo. Es sobre lo que se está trabajando. Ha habido muchos avances con las terapias biológicas, las moléculas intracelulares, las moléculas nuevas. Sí. Pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo. 25 años atrás no sabíamos que íbamos a contar con todas estas terapéuticas tan efectivas y ha habido una interesante evolución en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Doctora, muchísimas gracias. Sabemos que su agenda es muy ocupada y gracias por brindarnos este ratito. Le cuento que Cristina Mitrovich estaba escuchando, dice, es factible que me graben para publicar el 24 del 10, dice, día de, Día Nacional de la Artritis Reumatoidea en el foro de la Alianza Federal que nuclea todos los grupos de autoayuda del país. Sí, Cristina, va a ser posible, ya lo grabamos, también lo transmitimos en Facebook, pero toda la grabación la tenemos en MP3, que te lo podemos pasar por interno. También dice, este mes, Mamá Margarita permanecerá iluminado en los colores que identifica nuestra artritis reumatoidea, verde y blanco. Así, desde Jujuy a Tierra del Fuego, iluminamos todo el país. Nuestra doctora Patricia Castillo, un ejemplo de profesional comprometida con nuestra dolencia. Y Giselle Salazar, le mandamos un beso enorme, dice, interesante tema que está tratando la doctora. Doctora, realmente hay muchísimos pacientes que necesitan ser atendidos. No sé cuál es el porcentaje también, si en Tierra del Fuego o en el país, si es que se ya ha hecho un censo sobre qué lugares del país tienen más tiende más las personas a tener esta enfermedad. No sé si se da por el clima o no. El clima ayuda, pero es una enfermedad que tiene una distribución muy amplia y proporcional a la cantidad de
de habitantes. Sí. Hay muchos casos en la isla, pero en general es una enfermedad con una prevalencia alta en el país. Uh-huh. Doctora, muchísimas gracias por esta nota. La verdad es un placer. Esperamos que usted esté bien. Ya creo que hay muchísimos de sus pacientes acá en Río Grande que la esperan. Sí. Bueno, voy a estar pronto por Río Grande. Ya me dijeron, ya me tiraron ahí el dato qué fecha va a estar por acá. Bueno. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, gracias por atendernos y gracias por tenerme la paciencia y explicarnos todo. No, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Así pasaba la doctora Patricia Castillo, que nos contaba sobre artritis reumatoidea, que hay muchísimos pacientes acá en Río Grande, y como les decía, es una enfermedad que va a existir en su vida. Una vez que aparece, se queda para vivir con ustedes. Es la enfermedad que no los va a estar siempre. El tema del dolor es un tema con el que hay que aprender a convivir, lamentablemente. Estas crisis se van teniendo, se va modificando lo que es la medicación de esto, pero no es algo que se va a ir y no es algo que te vas a olvidar que lo tenés. Vas a tener cuidados y vas a tener que aprender a convivir con ella. Vamos a una pausa acá en la 93.5 y ya hablamos con más de esto que es Locas, pero no tontas. Gritando con todo, ¿no? ¿Con qué tema me quiero ir? Me quiero ir con Tres Orillas. Sí, con Tres Orillas me voy a la pausa.